periodismo de casi 3 años siendo entregado por el Ayuntamiento. Por eso hoy entregamos 3 premios. Es un premio que se entrega a una sola persona por un año. Y la verdad que es agradable estar otra vez juntos, ver las caras, inclusive con muchos académicos que tenemos reuniones mensuales, pero que nos vemos por vía Zoom, es verlos de nuevo otra vez también después de mucho tiempo. Este premio lleva ya mucho tiempo, muchas personas han sido premiadas. Quisiera que vean primero un breve resumen de lo que ha sido el premio, que es el premio Pluma de Honor. En 2008, la Academia Nacional de Periodismo tomó la decisión de crear el premio Pluma de Honor para celebrar, destacar el esfuerzo y la creatividad de quienes contribuyen a iluminar la tarea del periodista. Desde ese momento recibieron la Pluma de Honor Julio María Sanguinetti, Joaquín Salvador Lavado, Quino, Santiago Kovatlov, Norma Morandini, Bartolomé Mitre, Beatriz Sarlo, Carlos Fait, Rodolfo Terraño, Natalio Botana, Guillermo Jaime Echeverri, Albino Gómez y Santiago Zenén González. En este Día del Periodista de 2022 y tras la obligada pausa por la pandemia, la Academia Nacional de Periodismo distingue a 3 colegas inmensos: Robert Cox, Pluma de Honor 2020, Elisabetta Piqué, Pluma de Honor 2021 y Daniel Enz, Pluma de Honor 2022. Robert Cox nació en el Reino Unido. Llegó a la Argentina en 1959 para trabajar en el Buenos Aires Herald y ya como editor se destacó por su valentía durante los años 70 cuando denunció las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar. Elisabetta Piqué es corresponsal en Italia del diario La Nación y es una verdadera corresponsal en el frente. Ha cubierto la guerra en Afganistán, Irak, Libia, Egipto, Medio Oriente y actualmente la sangrienta invasión rusa a Ucrania. Daniel Enz es periodista de investigación con base en Entre Ríos. Sus trabajos desentrañaron la trama del narcotráfico en su provincia. Una de sus investigaciones desembocó en el fallo judicial que condenó al exgobernador Sergio Urribarri. En la Academia Nacional de Periodismo estamos convencidos de que los colegas Robert Cox, Elisabetta Piqué y Daniel Enz son ejemplos que nos interpelan en el camino de buscar la verdad y de tender puentes. Vamos a empezar por Robert Cox. ¿Qué se puede decir de Robert Cox que ya no se haya dicho por un momento? A ver, pero creo que Robert Cox enseñó y dejó a que las generaciones posteriores de periodistas un principio que se puede reducir en una frase muy breve y consiste en que el periodismo es libre o no es. Esto es fácil decirlo y fácil cumplir con este principio en un sistema democrático. La Argentina está a un año de cumplir 40 años de vida democrática y hay generaciones de periodistas que no han conocido el ejercicio del periodismo bajo un régimen militar. Robert Cox, durante la dictadura militar y muy al comienzo de que el régimen militar tomara el poder, empezó a denunciar los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, y en ese momento eso significaba ponerse en la frontera justo que divide la muerte de la vida, o la vida de la muerte. Robert Cox hizo esto hasta que la policía del régimen lo secuestró y tomó el exilio. Debió irse al exilio y siguió ocupándose de la Argentina desde fuera de la Argentina. No quiero dejar de mencionar también que cuando Robert Cox hizo cargo de la dirección del Buenos Aires Herald, el Buenos Aires Herald era un diario hecho para la comunidad inglesa, la comunidad británica, con los intereses de la comunidad, una comunidad que es relativamente chica en la Argentina. Él lo transformó
de tal manera que se convirtió en una referencia política importante para toda la dirigencia argentina. Esto es para los políticos, los empresarios, los diplomáticos, los periodistas. Y yo me acuerdo que había hubo un tiempo en el que los periodistas estábamos pendientes de los editoriales del Buenos Aires Herald, porque era, digamos, algo que no es inusual en la Argentina, por la valentía, el coraje. Tampoco quiero dejar de mencionar que él fue presidente de la CIP, Robert Cox, que es la institución que sigue con rigurosidad cómo está la libertad de expresión en todas las Américas, incluido desde Canadá a Tierra del Fuego, y lo hizo de manera brillante. Así que para mí es un orgullo y una satisfacción especial reconocer esa lección que, vuelvo a decir, dejó Robert Cox: el periodismo libre o no es, que la dejó no solo con las palabras, sino con los hechos y con el riesgo de su vida. Robert, ahora sí, por favor. Pocas palabras, pero al principio yo creo que es un gran gesto reconocer lo que hizo la gente de Buenos Aires Herald en ese entonces, cuando hubo un silencio en el país. Y también es una lección para todos los periodistas en el mundo, que hay que informar, no se puede dejar un país en silencio, porque en Argentina sabemos qué pasa cuando no hay periodismo, y durante el periodo no hubo periodismo, y era posible hacerlo. Entonces, y yo he pasado muchas veces pensando en cómo pasó eso, en que hubo los periodistas no estaban hablando entre sí sobre lo que estaba pasando. Y yo creo que obviamente la asamblea llena el vacío que hubo en ese entonces en la Argentina. Era un gran vacío y por eso mucho sufrimiento. Y yo creo que en nombrar a mí, y yo quiero aceptarlo solamente en representación de los periodistas desaparecidos y los periodistas que trabajan por la democracia durante ese periodo tan oscuro. Y al mismo tiempo para mí es lindo estar de vuelta, es como mi hogar. Yo siento exactamente como un caballo que vuelve a su pasto. Y por eso soy muy alegre, a pesar de los problemas, pero yo creo que nosotros los periodistas siempre tenemos problemas. No hay. Alguien describió un director, no voy a mencionar el nombre del libro, pero él no tiene problemas, no quiere problemas. Si no quiere problemas no puede ser director de un diario. También yo soy orgulloso de estar con ustedes. Yo tengo admiración por tantos de ustedes, leyendo todos los días, a veces con miedo, pensando va a pasar algo, ¿no? Yo creo que hemos pasado otra vez con un atento, quiero decirlo diplomáticamente, pero yo creo que hubo un intento acá de cambiar la Argentina. Y yo creo que los periodistas han respondido a ese challenge, disculpe. Como en los Estados Unidos, la prensa respondió al desafío de Trump. Eso es una batalla que hay que seguir defendiendo la democracia y con eso los derechos humanos. Y yo creo que se puede unir todos los periodistas es los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos, no son solamente para la izquierda o la derecha o cualquier cosa, para todos. Y yo creo que con eso es un gesto que ayuda a volver
a un país realmente democrático en todo sentido. Y también es ayuda en los Estados Unidos, donde también realmente hay posiblemente un gran problema en que el mundo está cambiando, entonces los desafíos que tenemos son diferentes. Pero es solamente para decir gracias. Hay que mirar el pasado para aprender de los errores del pasado y seguir adelante. Muchísimas gracias. Una de las cosas que más me sorprendió de este premio, usted sabe que el jurado lo integramos la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, María O'Donnell, el presidente de la Comisión de Ética Periodística, Hugo Arconadamón. Ninguno de los dos ha podido estar presente, y quien les habla en condición de presidente de la Academia. Y la verdad que cuando se habló de los nombres fue una unanimidad total. Después esto se informó a la Academia, ya al plenario de todos los académicos. Tampoco hubo ninguna objeción. Yo les puedo decir que presidiendo una academia de 40 miembros, en las que no todos piensan igual, en las que tienen trayectorias distintas, opiniones distintas sobre casi todo, conseguir esta unanimidad no es fácil. No es fácil. Me toca hablar de Elisabetta Piqué. Los corresponsales de guerra tienen una condición para mí especial que yo admiro mucho, tal vez porque no la tengo. Y es esa decisión casi ciega, sin reflexión, con la que van a un espacio, a un lugar donde la vida y la guerra, la vida y la muerte no tienen valor. Porque la guerra en última instancia es eso. Es un lugar donde la vida y la muerte pierden valor. Pero antes de eso pierden las certezas más elementales de un ser humano. ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? Lo que es peor, ¿podrán dormir? ¿Podrán comer? Yo leía notas de Elisabetta cuando estaba en Kiev, cuando bombardeaban mucho Kiev, ahora, hace unos días, hace pocas semanas, la que ella decía que tenía que pasar la noche, creo que en la cochera del hotel, en un subsuelo, sentada en el piso, no sé cómo dormía. Y la verdad que esa es una vocación que de coraje y de valentía, como pocas veces se ve en el periodismo. El corresponsal de guerra es una especialidad y una disciplina muy especial del periodismo que merece el reconocimiento de todos nosotros, porque ellos están ahí para que nosotros y toda la sociedad se entere de qué es lo que está pasando en un lugar, vuelvo a repetir, donde la vida y la muerte no tienen valor. No quiero dejar de destacar también el trabajo permanente de Elisabetta, que es corresponsal en Roma, que significa ser corresponsal en dos lugares, en Roma y en el Vaticano, que son dos mundos totalmente distintos en un espacio geográfico chico, relativamente chico. Pero ella pone la luz en los arcanos del Vaticano, que son muy difíciles de poner luz. Después cruza el Tevere y nos cuenta de esa política tan sutil, tan cambiante, tan volátil a veces como es la política italiana o lo que está pasando. Sobre el tema de la corresponsabilidad de guerra me estaba olvidando de señalar una cosa. La guerra tiene muchos protagonistas. Los líderes que deciden la guerra, los líderes que tienen que defenderse de la guerra, los soldados que mueren, los que viven, los soldados que triunfan, los que pierden, pero también está la sociedad civil, que sufre inocentemente de la guerra, y todos esos ángulos, ninguno de ellos ha pasado inadvertido para Elisabetta Piqué, sobre todo el costo humano de una guerra. Así que para mí es una satisfacción enorme entregar a Elisabetta su premio Pluma de Honor.
Bueno, muchísimas gracias, primero de todo, a las palabras que dijo Joaquín. Después quería agradecer a la Academia Nacional de Periodismo por este enorme honor de la pluma de honor, vaya redundancia, y que creo que es un honor doble porque debido a la pandemia y para mí también fue un regresar aquí a la Argentina después de 2 años y medio que no regresaba para venir a este premio, y este doble honor de recibirlo con alguien como Robert Cox, gran admiración. En mi casa se leía el Buenos Aires Herald, mi papá compraba todos los días el Buenos Aires Herald y todos leíamos los editoriales del Buenos Aires Herald, y con Daniel Enz, que en este momento que también gran admiración por su trabajo, así que agradecer a todos. Y también quiero agradecer, no lo veo a Fernán, pero sé que está acá y hay muchas personas de la nación aquí. Si yo, digamos, pude lograr, digamos, ir a los hechos, ir a las guerras, ir y contar y evidentemente realizar esta vocación, este sueño de ser corresponsal de guerra, que ustedes dirán, está loca, pero bueno, tenía el sueño de ser corresponsal de guerra, siempre lo tuve, y fue gracias al diario La Nación, que siguió con su tradición, como escribió Fernán, una nota muy buena cuando yo estaba en un refugio justamente en Kiev, y él hizo una nota recordando la tradición, el legado de periodismo de La Nación, que desde que fue fundada cubrió los grandes conflictos de esta época con grandes plumas. Veo aquí también a Carlos Roberts, pero bueno, que también estuvo en la Primera Guerra del Golfo, así que bueno, agradecer a La Nación que entiende que el periodista tiene que estar ahí, tiene que cubrir, estar en el terreno, estar sobre los hechos, y sobre todo, más aún en estos tiempos de nuevas tecnologías, de redes sociales. Esta es una guerra que muchos creen que es casi un videogame, la vemos en TikTok, en Telegram, pero eso no es suficiente. Tienen que estar los periodistas ahí, y tienen que estar ahí y contarlo, porque muchas veces también estas nuevas tecnologías, que son bárbaras porque nos podíamos comunicar todos, WhatsApp, etcétera, también crean fake news, desinformación. Y si no hay un periodista que dice, no, esta fosa común en realidad no está aquí, pero bueno, más allá, etcétera, si no estamos ahí para verlo, para contarlo, puede haber mucha desinformación. Voy a decir también algo que ya sabemos: la primera víctima de una guerra es la verdad. Por eso hay que estar ahí, tenemos nosotros que estar ahí, y bueno, como decían ellos, puede parecer un poco parapsicólogo, pero a mí me gusta estar ahí, más allá de las dificultades, y espero volver ahí y decir que hoy es el día 104 de esta guerra. Me hubiera preferido en realidad venir a recibir este premio y que hubiera habido un cese del fuego, que hubiera terminado. Lamentablemente no es así, va a seguir probablemente durante varios meses más. Espero volver para seguir informando y contarlo. Como decía Joaquín, las primeras víctimas, más allá de lo que decíamos de la verdad, son las personas de carne y hueso, y lo que más me gusta justamente es contar que son las personas que por ahí no les interesa si la ampliación de la OTAN, que sí, que no les importa. Ellos vivían apaciblemente y no tienen más sus casas destruidas, vidas destruidas, así que bueno, por eso también dedicar, o por lo menos pensar en los 8 periodistas que murieron hasta ahora en este conflicto, aunque dicen que son más porque hay varios desaparecidos, varios periodistas que se pusieron, digamos, a combatir en el ejército, y a todos los otros periodistas que mueren en muchísimos otros conflictos que hay lamentablemente en todo el mundo. Algunos no se habla, de otros sí, pero bueno, también está en nosotros ir y hablar también de los conflictos de los que no se habla. Y por último, agradecer por supuesto a mis amigos. Acá hay muchos amigos míos que están acá, y mi familia, que si uno no tuviera el respaldo de una familia, también, aparte del respaldo, por, como decía antes, del diario, de la familia que sostiene a una, que también es madre, y un marido que están contentos porque yo estoy contenta de hacer el trabajo que es mi vocación. Así que agradecer también a mis amigos, familia, a todos ustedes que están aquí. Muchos son periodistas, así que feliz día del periodista a todos, y gracias.
tengo que hablar ahora de Daniel Enz. Daniel Enz es el más importante periodista de investigación del interior del país y uno de los más importantes periodistas de investigación del país. El periodismo de investigación está en la Argentina desde hace unos 30 años y la verdad que sirvió mucho para sacarle la pátina del tiempo al periodismo, para sacarle cierto aburrimiento de la rutina al periodismo. Eso es para los que leen las investigaciones o los que ven en la televisión, escuchan la radio, pero para los que hacen, que son los periodistas de investigación, es un trabajo muy arduo. Como yo decía los otros días hablando de Hugo Alconada-Amón, tienen que desarmar las mamushkas de la corrupción, que es un trabajo obsesivo, que necesita obsesión, que necesita dedicación, que necesita 20 horas por día de trabajo. Y necesita mucha valentía, porque generalmente cuando se investiga al poder en sus distintas ramas, al poder político, al poder económico, al poder judicial, al poder policial. Y realmente es un trabajo que es mucho más riesgoso, si bien es cierto que es riesgoso en todas partes, porque los periodistas, felizmente en este momento no hay muertes de periodistas en la Argentina, ni secuestros, pero sí hay persecución, difamación, en fin, la persecución habitual de un periodista que revela la verdad. Esto es mucho más grave en el interior del país porque los lugares son mucho más chicos. Yo vengo de Tucumán, vengo del interior, así que sé cómo es la situación. En la capital se pasa más inadvertida estas cosas. O si pasa algo, resuena rápidamente, no solo en el país, sino en el mundo. Pero en el interior pueden pasar cosas de persecución que no las conocemos suficientemente en la capital. Daniel Enz escribió 16 libros de investigación, donde habló de toda la investigación, de todo lo que es el poder que recién estaba señalando, el poder político aliado con el económico, no hay uno sin el otro, el poder policial, el poder judicial. Y ahora está por salir el libro número 17, que cuenta en más de 700 páginas 30 años de corrupción en Entre Ríos. Él es un santafesino que se instaló en Entre Ríos. Él fue el primer periodista que dio el pistoletazo inicial sobre las maniobras de corrupción del exgobernador Sergio Uribarri, que terminaron hace muy poco con una condena por un tribunal oral del juicio oral y público, una condena a 8 años de prisión del exgobernador. Por eso para mí, y porque además es un hombre del interior y a veces en la capital nos olvidamos del interior, es una satisfacción muy especial llamarlo a Daniel, que como de costumbre está allá en el fondo, así que me va a llevar su tiempo. Día. Yo vengo de la gráfica y amo la gráfica y nunca me favoreció improvisar. Obviamente agradezco a cada uno de los integrantes de la academia por esta decisión que adoptaron. En verdad nunca soñé con una distinción de esta naturaleza, ¿no? Y proveniente de tan reconocidos maestros, ¿no? La verdad, como decía Joaquín, toda una vida hicimos periodismo, ¿no? Con errores, con aciertos, con demasiados sinsabores e injusticias, por el simple hecho de pelear por verdades y contra molinos de viento, ¿no? Como decía recién Joaquín, nosotros nos encontramos con los corruptos o con los narcos todos los días, nos cruzamos todos los días. Contábamos con 2 sillas y una máquina de escribir cuando comenzamos con la revista Análisis allá por abril de 1990. No había más. Nos teníamos que turnar para escribir, pero en la primera edición al día siguiente nos llegaron 13 cartas documento por lo que habíamos publicado. En el número posterior
publicamos toda la documentación que sustentaba lo que decíamos sobre quiénes eran las grandes empresas entrerrianas que estaban colgadas del alumbrado público. Y nadie más movió un dedo para acercarnos judicialmente, nadie más. Se dieron cuenta que llegábamos para hacer otro tipo de periodismo, con investigación y documentados. Y así siempre fue la historia de la revista Análisis, que fundé y sigo dirigiendo en estos 32 años de existencia. Estamos más grandes, más endeudados, pero con la misma pasión y compromiso como aquella que tenía a los 11 años cuando me levantaba a las 4 de la mañana para vender diarios en mi ciudad, en Reconquista, y vocear cada uno de los títulos. Yo amaba decir los títulos y ver que los obreros del frigorífico que entraban a las 5 paraban la bicicleta para comprarme el diario. A mí era una cosa... Y eso creo que me quedó, ¿no? Pasaron por la revista no menos de 5 o 6 generaciones de jóvenes periodistas que siempre tuvieron la misma premisa, ¿no? Hacer periodismo para contar historias de los sin nombre, denunciar lo que oculta al poder, denunciar las violaciones a los derechos humanos y ejercer nuestra libertad de expresión e independencia. La mayoría de esos periodistas hoy son reconocidos en Entre Ríos, en el país o en el exterior, incluso premiados en el exterior. Nunca se censuró a nadie, nunca. Cada uno sabía y debía aprender de la libertad, pero también de táctica, de estrategia y responsabilidad profesional en cada trabajo periodístico. Un error siempre nos costó muy caro. Todos sabíamos que nos haría perder la credibilidad ante nuestros lectores y determinaría una andanada de juicios contra el medio y sus periodistas. De hecho, así ocurrió durante casi 2 décadas. Nunca un medio como nosotros, que seguimos siendo así de chiquito, desde el 83 para acá tuvo que afrontar tantos juicios orales y públicos por calumnias e injurias de parte de encumbrados referentes del poder político, de algún general o de policías preocupados porque demostramos cómo estaban vinculados al narcotráfico y miraban por otro lado cuando pasaban los cargamentos de droga. Jamás perdimos un juicio. Demostramos que lo que decíamos era verdad. Hoy las demandas son civiles, obviamente, por cifras millonarias y con una particularidad. Se radican en Capital Federal y no en jurisdicción del Entre Ríos como debería ser. Y el único objetivo es ahogarnos para que no podamos ejercer más este oficio. Siempre hicimos el mismo periodismo, frontal, duro y afrontando las consecuencias. Llovieron amenazas, nos dieron vuelta a la redacción de la revista, a nuestras casas particulares. Convivimos casi toda la historia de Análisis con policías de custodia en la puerta. Pero también hicimos renunciar ministros, funcionarios de primera, segunda y tercera línea. Por las investigaciones, como decía recién Joaquín, condenaron judicialmente a un ex gobernador como Sergio Uribarri, pero también condenaron a 2 ex vicegobernadores por corrupto, 3 legisladores de partidos mayoritarios, cajeros políticos de mucho poder, el ex intendente Sergio Bariscos y los jefes narcos que le arruinaron la vida a generaciones de pibes, porque la primera denuncia fue de Análisis. Las revelaciones de la revista pasaron además por aquellos hombres de la iglesia que traicionaron su historia y transformaron en víctimas a sus seminaristas o monaguillos, como sucediera con el cura Justo y Larraz, sentenciado a prisión perpetua, o el ciudadano ilustre de Gualeguaychú, Gustavo Rivas, también condenado por abusos cometidos durante casi 5 décadas. O aquella madre superiora que torturó por años sin piedad y entre 4 paredes a las carmelitas descalzas de Nogoyá. Hubo reacciones muy fuertes hacia nosotros en los últimos 10 años, desde el poder de la iglesia, el poder político y el del narcotráfico. Yo vivo a 1,5 cuadras de un barrio de narco. Los muchachos me dejan los mensajes en la verdulería o en la panadería. Pero no seguimos un paso y queremos seguir soñando con un mejor periodismo y en libertad. Cada día hay que marcar situaciones de maniobras políticas, pero también las responsabilidades empresarias y el rol acomodaticio de ciertos sectores judiciales. En especial en nuestras provincias argentinas, donde el poder político decide qué se debe investigar y qué no. Por eso es que precisamos cada vez más periodistas de investigación, más trabajo en equipo y más apuesta de los empresarios, de los medios, a un periodismo más profesional. El periodismo de investigación en la provincia va desapareciendo. Y no debería ser así, porque es cada vez más complejo hacer este tipo de periodismo en una comunidad donde nos conocemos todos, pero hay que apostar a su desarrollo y afianzamiento
Más periodismo, más transparencia, más acceso a la información es lo que necesita nuestra sociedad. Quienes tenemos algunos años en el oficio nos debemos autocríticas también. Tenemos que denunciar al poder, pero también ocuparnos de los más necesitados, los que no tienen para comer ni dormir, los expulsados del sistema y son cada vez más recorriendo los tachos de basura para alimentarse. No tenemos que dejar que nos gane el silencio, la apatía, la insensibilidad. Ellos también son parte de esta historia dolorosa de la que tenemos que ocuparnos. Quiero agradecer finalmente a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mi madre, a mi hermano, a mis compañeros de trabajo en la revista, la televisión, la radio, a los miembros de FOPEA que siempre me han dado un espaldarazo de hermanos realmente. A los que han colaborado siempre en cada uno de mis libros, publicados también de modo independiente y sin editorial alguna. Quiero recordar a mis grandes maestros, los que ya no están, como don Emilio Adobato, en su vieja edición 4 de Reconquista, al Guille Alfieri y a José Carlos Berinson, y los que siguen estando con su sano consejo. Muchos de ellos están acá. De ellos aprendo cada día. Sigamos amando el periodismo, sigamos contando historias, sigamos descubriendo hechos que se ocultan, sigamos soñando. Para eso estamos. Somos simplemente periodistas y estamos orgullosos de serlo. Muchas gracias.